Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Jesucristo revienta las relaciones humanas, establece unos vínculos de los que la gente de su tiempo y la gente de nuestro tiempo no tenía ni la menor idea, no tenía ningún conocimiento. Y me refiero a esta escena muy particular en la que dice que en el capítulo 3 del versículo 31 de San Marcos, en aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y hermanas están fuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Es curiosa la escena porque, por supuesto, sabemos que María es el prototipo del discípulo de Jesucristo, pero claramente aparece que este grupo de personas, su madre, sus hermanos, sus hermanas, es decir, personas que tienen una relación diferente con Él de la que tienen sus seguidores o sus oyentes o los enfermos o los endemoniados o el resto de la humanidad, parece en la escena como que no se quieren mezclar con los discípulos, con los oyentes, con aquellos que no están vinculados a Él por lazos de carne y sangre. Dice: en aquel tiempo llegaron la madre de Jesús, sus hermanos, y desde fuera, porque era necesario hacer ese comentario, desde fuera es como para indicar distancia, para indicar nosotros no somos de los discípulos, nosotros no somos de la gente que te busca, sino que estamos vinculados a ti, es decir, tenemos un derecho a ti que no tienen los demás, porque eres de nuestra familia. Y Jesucristo rompe con eso, le da un corte. Dice: la gente que tenía sentada alrededor, qué curioso, la familia, lo que son vínculos de carne y sangre, dice desde fuera. Punto y aparte, la gente que tenía sentada alrededor. Curioso, los que están más cerca de él no es su familia. Entiéndase lo que se entienda por familia en este caso, que desde luego no es en el sentido que lo entendemos en Occidente, que pueden ser parientes o vecinos o gente de su pueblo, vete tú a saber. Pero el hecho es que se remarca, se resalta muy claramente en el Evangelio la distancia que mantienen, casi frialdad. Es como que no se quieren acercar, no se quieren mezclar con la chusma. Y desde fuera lo mandaron a llamar. Es decir, ni siquiera ellos se dirigen a él directamente, sino a través de terceras personas le mandan llamar. Es más, el Evangelio ni siquiera dice que Jesús salió a hacerles caso. No dice ni siquiera que salió a recriminarles o a darles la bienvenida, nada. Le mandan un recado desde fuera porque no quieren entrar por la razón que sea, y él hace una pregunta, él aprovecha la oportunidad. ¿Pero quiénes son mi madre y mis hermanos? Es decir, yo estoy vinculado a la humanidad por lazos que no son de carne y sangre, sino lazos que se establecen desde la gracia, por la gracia de Dios. Los lazos que se establecen en la fe, en el bautismo, los lazos que tienen la Eucaristía en el centro de la vida. Y cuando uno se pregunta por su propia vida cristiana, uno piensa: ¿yo a quiénes son las personas a las que estoy más unido? ¿Es a mis hermanos? ¿A mi familia? ¿O es a la gente a la que he conocido solo porque soy cristiano, específicamente en mi caso porque soy sacerdote? Es decir, si yo no fuera sacerdote, si yo no fuera creyente, yo no viviría en este lugar de la selva de África. Eso a mí no me cabe ni la menor duda. Ahora, si yo fuera ateo, mi hermano seguiría siendo mi hermano, y mi hermana seguiría siendo mi hermana, y mis sobrinos. Es decir, las relaciones que brotan de la carne no necesariamente implican una relación de fe. Jesucristo revienta todo eso. Jesucristo dice que las relaciones ahora se establecen en la fe, en la gracia, en el orden sobrenatural. Jesucristo, al aparecer en la historia,
o bien transforma la naturaleza o simplemente la deja de lado, en muchos casos. La naturaleza dice que la tendencia del hombre es a la reproducción, por lo tanto, al matrimonio. No es natural vivir la virginidad consagrada. No es ni siquiera una realidad natural elevada al orden de la sobrenaturaleza, no. Es simplemente que revienta la naturaleza y establece algo que es completamente incomprensible para una persona que no tiene fe. Por eso, la palabra de Dios hoy nos presenta, nos establece, nos sitúa en este vínculo de fe y en este vínculo de amor. Y entonces dice que los que están unidos a mí, los que quieren vivir de mi palabra, que quieren vivir de mi vida, que quieren participar del plan del Padre, del plan de salvación. ¿Quiénes son los que están vinculados a mí, es decir, mi madre, mi hermano y mi hermana? ¿Quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Hasta qué punto soy consciente de que solo en la medida en que estoy dispuesto a vivir en la voluntad de Dios, soy capaz de establecer una relación personal con Jesucristo? Que no se trata de multiplicar actos de devoción, ni de piedad, ni de muchos sacramentos, ni de misas diarias, ni comuniones diarias, con los ojos en blanco y puestos de rodillas a la pata coja. Que no. Porque se pueden multiplicar todos esos actos de piedad y hacer lo que me da la realísima gana. Cuando un matrimonio, una familia, se plantea las decisiones, ¿qué tiene Dios que ver con esas decisiones? Cuando tú tomas decisiones de dónde vas a vivir, dónde vas a trabajar, dónde quieres que vaya un hijo tuyo, porque yo he visto a poquísimas familias que cuando han elegido una universidad para sus hijos, Dios haya tenido nada que ver con esa decisión, nada. ¿Será este un buen sitio para la vida espiritual de mi hijo? ¿Será esto un buen lugar para su crecimiento en la vida cristiana? ¿Podrá ir a misa? Es que los padres no le dan la menor importancia a la vida cristiana, a la vida espiritual. Es decir, mi hijo podrá hacer la voluntad de Dios. O no, tiene que ir a la mejor universidad, sea la que sea, aunque se cargue la vida espiritual, aunque se suicide espiritualmente. Y hay muchos padres que mueven a sus hijos al suicidio espiritual. ¿Que os parece una barbaridad? Pensadlo bien. ¿Cuántos hijos pierden la fe? ¿Dejan de practicar los sacramentos? Tú pregúntale a tus hijos que están fuera de casa, ¿cuántos van a misa? ¿Cuántos se confiesan? No, es que mi hijo está en la universidad de no sé dónde. ¿Ah, sí? ¿Y preguntaste? No, es que he mandado a mi hijo interno a no sé dónde. ¿Va a misa? Ah, no sé. Entonces, ¿para qué le mandas a ese colegio? Si le has mandado a un sitio donde se ha suicidado espiritualmente. Pues que yo no entiendo a los padres de familia muchas veces. O sea, por una parte, tan piadositos ellos, pero luego, cuando llega la cuestión a sus hijos, ¿a ti cuánto te importa realmente? ¿Estás seguro que como padre o madre de familia estabas haciendo la voluntad de Dios? Lo mismo digo de los sacerdotes. Pienso en la vida que vivimos muchos de nosotros. Y vivimos vidas que son incompatibles con el Evangelio, cómo nos exponemos a toda suerte de riesgos, cómo coqueteamos con el lujo, con el placer, con las diversiones, con las vacaciones, con los veraneos, las cosas que nos compramos. Yo de verdad me paro a pensar, como sacerdote, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? Yo como religiosa, ¿me lo he planteado en serio? Porque yo no soy de la familia de Jesucristo, solo porque me he ordenado o porque llevo una camisa negra con un plástico al cuello. Yo no soy de la familia de Jesucristo porque voy con un hábito religioso. Yo no soy de la familia de Jesucristo porque voy a muchas obras de caridad y voy a muchas misas, muchos retiros y muchos grupos y muchas mandangas. Yo solo soy de su familia cuando estoy dispuesto, cuando estoy radicalmente dispuesto, cueste lo que cueste,
estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios.